Ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el mensaje de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 8 y versículos del 23 al 27. Voy a poner en pantalla el pasaje. Pero permítanme, voy a compartir. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago, una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este? ¿Hasta el viento y las olas le obedecen? Lo voy a quitar para esto. Le puse de título a este pasaje, solo Cristo nos da paz en las dificultades. Cuando llega la tormenta, muchas veces perdemos la fe. En este pasaje observamos problemas que son una tormenta, la falta de fe y el temor. Pero también observamos la solución que es Cristo para todos estos problemas. En el versículo 23 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Jesús entró en la barca. Como cristianos, todos hemos decidido invitar a Jesús a nuestras vidas. Significa que Él está en nuestra barca. Por lo tanto, nosotros o nosotras como discípulas, no estoy diciendo apóstoles, como discípulas de Cristo, hemos invitado a Cristo en nuestras vidas y debemos asegurarnos de que haya fe. Debemos de estar seguros de que Cristo está en nuestra barca. Es una decisión que hemos tomado y si no se ha tomado esa decisión, hoy es día para que se tome la decisión y que Jesús entre a nuestras vidas. Dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Este pasaje habla de una fuerte tormenta en un lago. No dice que era una pequeña tormenta, era una fuerte tormenta. Ese fue el problema con los discípulos. Pero Jesús dormía, dice. Una fuerte tormenta, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando falta la fe. Cuando nuestra fe decrece, entonces las tormentas nos invaden, las tormentas nos provocan temor. Actualmente en nuestras vidas estamos enfrentando tormentas. En este tiempo de pandemia estamos enfrentando tormentas. ¿Qué tipo de tormentas nos agobian? ¿Una tormenta de salud? ¿Un cáncer? ¿Diabetes? ¿Drogas? ¿Presión alta? ¿Una tormenta relacional? ¿Un divorcio? ¿Problemas con los hijos?
problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, con los amigos, una tormenta emocional, miedo, depresión, angustia, celos, falta de perdón, ira, amargura y mucho más. Esos pueden ser los tipos de tormentas que nos estén agobiando a nosotros. En este pasaje habla de que los discípulos se asustaron. Jesucristo estaba con ellos. Los discípulos habían visto anteriormente que Jesús había sanado. Habían visto sus milagros. Jesucristo estaba con ellos. Mas, sin embargo, tuvieron miedo cuando lo vieron a él dormir. Yo me imagino que Jesús estaba tan tranquilo porque él es el autor y consumador de la fe. Él dormía tranquilamente. Él no se percataba de la tormenta. Y yo creo que si los discípulos no hubieran tenido miedo, la tormenta no les hubiera hecho nada, porque Jesús estaba ahí. Pero ellos, al ver que Jesús dormía, se asustaron y tuvieron miedo. Y entonces fueron a hablarle a Jesús, lo despertaron. Algo muy interesante que vemos en este pasaje también es que dice que Jesús dormía. Ahí Jesucristo estaba siendo 100% humano. Jesucristo tiene cuando vino a la tierra, pues 100% humano. Y ahora, él ya no está en la tierra, él está en los cielos y es 100% Dios. Porque él fue a los cielos con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Él no duerme, él está atento a nosotros. Cristo ahora está a la diestra del Padre y siempre tendrá el control de cualquier situación que nos pase, cualquier cosa que nosotros como hijos, como discípulos estemos afrontando. El pasaje dice, los discípulos fueron a despertarlo y dijeron, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Muchas veces nosotros, en un momento que estamos pidiendo alguna oración y no vemos resultados, no vemos que el Señor nos responde, porque Él siempre va a responder en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Nos afligimos, nos asustamos. Y entonces ahí le decimos al Señor, sálvanos. Pero el Señor requiere de nosotros fe, porque Él les dijo, hombres de poca fe, cuando ellos gritaron. Cuando la fe es muy pequeña, llega el temor y nos hundimos, nos preocupamos. Y es ahí donde gritamos y decimos, sálvanos. Estaba escuchando hace unos días un testimonio de una hermana que decía de que, le dio el COVID-19 y estaba en el hospital. Y ella decía que ella le había fallado a Dios y en ese momento que estaba ahí, ella estaba a punto de morir, ya le iban a pasar en el lugar de coma. Y ella decía, si me mandan ahí, yo voy a morir. Y él le decía al Señor, ayúdame, sálvame, salva mi vida. Hoy sí te prometo que te voy a cumplir, porque sé dónde está mi error, le dijo. He perdido el tiempo viendo mucha televisión. Así lo confesó ella, así dio el testimonio en público y dijo que había perdido el tiempo viendo mucha televisión. Sálvame, ahora sí te voy a cumplir. Dice que ahora pues ya salió del hospital, gracias a Dios,
Y ella dice que ese fue su problema. Pero ella estaba en una tormenta de enfermedad. Ella sentía que se iba a morir. Y en ese momento le pidió ayuda a Jesucristo, le pidió ayuda a Dios y llegó la sanidad. Pero el problema es que nuestra fe va a crecer con el oír, con el ayunar, con el estudiar de su palabra, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces prometemos, pero no cumplimos. Cuando todo nos va bien, nosotros le fallamos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. La palabra también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros tenemos que incrementar nuestra fe con el oír su palabra, con el estudiar su palabra, con el meditar su palabra, con el tener un tiempo de oración con Él. Y si clamamos a Dios, Él siempre va a responder. Porque Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos. Yo anoche estaba meditando en este pasaje, lo estaba preparando, pero cuando ya estaba en cama, no podía dormir. Y mi preocupación llegó porque pues no he estado trabajando y el dinero que tengo, pues ya pues he estado gastando, pues he estado mandando dinero a mi casa en Guatemala, entonces pues definitivamente pues ya el saldo pues va disminuyendo y entró una preocupación en mí y decir, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Todavía no me han llamado del otro trabajo y empezó la preocupación. Pero en ese llega también este pasaje que estaba preparando. Yo estoy preparando acerca de este pasaje y sé lo que dice la palabra. Más sin embargo, en la noche, 11, 12 de la noche, yo estaba preocupándome. Y dije, no, este es el problema que tenemos. Este es el problema que yo tengo. Yo tengo que incrementar esa fe y Señor, no me voy a preocupar porque de una de otra manera tú me vas a ayudar. Siempre me has ayudado y no va a ser la excepción. Vas a seguir haciéndolo. Porque ¿qué es la fe? Es algo que no voy a ver. Es algo que no miro. Hoy no lo veo. Pero posiblemente mañana va a venir una respuesta a mí. Posiblemente mañana alguien me va a dar algo. Yo no lo sé. Pero no tengo que tener miedo. No tengo que perder la fe. Y anoche yo ya estaba perdiendo mi fe. Pero ya luego, pues, reaccioné, medité y le pedí perdón a Dios. Señor, perdóname por mi poca fe. Y yo creo que lo que me pasa a mí no es solo a mí, sino que creo que a muchos de nosotros nos pasa eso. Es un momento en que decimos, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Y Jesús dice, no tengan miedo. No tengan miedo porque Él está con nosotros. Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin y lo va a cumplir porque Dios cumple todas sus promesas. Jesús siempre responde, cualquiera que sea nuestra tormenta. Él va a responder en el tiempo de Él. Por eso en nuestras oraciones debemos de siempre decir que se haga tu voluntad, porque sé que eres perfecto y porque todo va a venir en el tiempo perfecto. Pero sí debemos de asegurarnos que Jesús está con nosotros. En el versículo 27 dice, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ahí Jesucristo demostró que Él es Dios, que Él estuvo en la creación, que Él era el verbo. Por lo tanto, es el que tiene el control de toda la creación. Para Él, nada es imposible. La pregunta de reflexión para cada uno de nosotros es, ¿está Jesús en nuestra barca? Es decir, en nuestra vida diaria. ¿Ha dudado usted porque no ha recibido respuesta a sus peticiones?
Yo respondería a esta pregunta, sí, anoche. De 1 a 10, ¿en qué número se encuentra su fe en este momento? Así que hoy, si tiene poca fe, pídale perdón a Dios y dígale que incremente su fe. Recuerde que para Él nada es imposible. Él puede calmar cualquier tormenta en su vida. Y si Jesucristo todavía no ha subido a esa barca, hoy es el día también a que lo invite a la barca. Así como los discípulos lo invitaron a Él en la barca. Y Él entró, porque Él no va a entrar donde no es llamado. Así que esta es la reflexión para esta tarde, para esta noche. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias.